buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar ya al pendiente de tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte y estar en comunión con su palabra. Estamos estudiando el libro de Ezequiel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 16 del 35 al 52 y el título es El juicio de los celos. Considero que este es uno de los pasajes más fuertes, pues encontramos palabras como prostituta, adúltera, ramera, palabras que salieron de la boca de Dios para referirse a su pueblo, su amado pueblo, que de manera simbólica es comparada a la mujer infiel que deja a su marido para irse tras sus amantes. Fuerte para venir de la boca de Dios, ¿verdad? Pero si usted escuchó los versículos anteriores, se dará cuenta de la magnitud de la infidelidad de su pueblo amado. Cuando éste se fue tras dioses a los cuales el Señor les dijo repetidamente: no los adoren, no se rindan a ellos, no se inclinen a ellos, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Dejaron entonces al Dios vivo para ir tras los dioses paganos, dioses muertos, porque quisieron imitar a las demás naciones paganas, dejando así al único y sabio Dios, al Dios Todopoderoso. Y no solo era una metáfora, también es una realidad espiritual. Existe la prostitución espiritual, existe la infidelidad, existe el adulterio espiritual. Ay no, que pues qué fuerte, ¿verdad? Pero ahora imagínese qué sintió y qué siente Dios cuando su pueblo, el pueblo que Él tanto ama, que lo protege, que lo ayuda, que le provee, le abandona para irse tras dioses paganos y a los placeres del mundo. Esta tentación de seguir a otros dioses no es nueva, sigue presente en la actualidad. Muchas veces somos tentados por dioses falsos, como la riqueza, el poder, el éxito, la fama, el placer. Y estos dioses pueden hacernos perder el camino y alejarnos de Dios, y entonces lo provocaremos a ira, pero también a celos. Jeremías 2:11, el profeta dijo: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Creo que Dios está pidiendo ser escuchado. Lo vemos en el versículo 35. ¿Cómo se refiere Dios a su pueblo? Le dice: por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Qué fuerte. Sabemos por qué Dios le llama ramera a su pueblo. Porque las acciones eran comparadas como la de una prostituta, de una ramera. Y así de fuerte había sido la infidelidad espiritual. Mas aún así, Dios está llamando a su pueblo a oír la palabra de Jehová. Dios estaba dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que regresan a Él con un corazón contrito, humillado, arrepentido. Pero también es un llamado para el pueblo de Dios de hoy, un llamado a examinar nuestras vidas y buscar en aquellas áreas en donde estamos siendo infieles a Dios. El tiempo es hoy. Dios es un Dios de oportunidades. No era la primera vez que Dios perdonaba las iniquidades de su pueblo. Se avecinaba un juicio y pedía que su pueblo estuviera dispuesto a escuchar la palabra para que regresara a Él. ¿Puede usted imaginarse que Dios se dirigiera hoy a su pueblo, a la iglesia, y dijera como les dijo a Judá: ramera? ¿Te has prostituido? ¿Te has ido tras otros dioses? ¿Me has abandonado a mí? ¿Te has ido tras el placer? ¿Te has levantado otros dioses en tu corazón y me has sacado de tu vida? Así que Dios nunca enviará un juicio sin antes advertir. De los versículos 35 al 43 habla del juicio contra Jerusalén. Dios declara juicio por la traición, por la infidelidad. El juicio también es por haber ofrecido a sus hijos como sacrificio a los ídolos. Por lo tanto, Dios levantará a sus enemigos, a aquellos a quienes había puesto su confianza, a sus amantes, a Egipto, a Asiria, Babilonia. Jerusalén será avergonzada y descubierta delante de lo que ella ha amado. Dios juzgará y dictará sentencia a su pueblo, un pueblo que no quiso oír.
Sus propios amantes la apedrearán, dice, atravesarán con sus espadas y la quemarán, porque se han olvidado de Dios, quien la recogió, la cuidó con ternura. Y eso es lo que vemos con la invasión de Asiria, de Egipto y también de Babilonia. Dios aplicará la ley de la adúltera. Las leyes para este tipo de pecado pues será la muerte. Por la gracia de Dios, Cristo Jesús nos redimió, pero no nos da licencia para pecar. Él quiere que reflexionemos cuáles son las consecuencias que llevan a la destrucción. En el libro de Proverbios encontraremos varios pasajes que hablan acerca del adulterio, de la fornicación y sus consecuencias. Hay un pasaje en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, cuando Jesús tiene un encuentro con una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Mientras que los fariseos querían aplicar la ley de la adúltera, Jesús los reprende y les dice que ellos son igual de pecadores como ella, diciendo que el que esté libre de pecado arroje la primer piedra. Y uno por uno se fueron alejando hasta que quedó solamente aquella mujer que había sido sorprendida. La pregunta de Jesús suavemente hacia la mujer fue: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo podemos ver en el versículo 10 y 11 del capítulo 8 de San Juan. Esta es una de las escenas más conmovedoras, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El castigo por el adulterio o por cualquier otro pecado se borra cuando nosotros aceptamos a Cristo, quien pagó por cada uno de nuestros pecados, pero también hay un no peques más. Volvamos al pasaje del capítulo 16, en los versículos 44 y 52. Dios señala que Jerusalén se había corrompido más que Sodoma y que Samaria. Versículo 48 dice: vivo yo, dice Jehová, que tus pecados fueron más abominables que Sodoma y Samaria. Versículo 51, ni Samaria cometió la mitad de tus pecados, más justas son que tú, avergüénzate. La ciudad de Sodoma es un símbolo de corrupción. Fue destruida por Dios. Samaria, la capital del reino del norte, o sea Israel, fue despreciada por los judíos de Judá. Y que Dios llamara a Judá más corrupta que Samaria y todavía que Sodoma, significaba que los pecados de Judá eran una abominación. Por lo tanto, si no se arrepentían, el juicio era inevitable. ¿Y por qué eran peor? Porque a pesar de que sabían que no tenían que cometer tales pecados, lo hicieron. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así también en nosotros. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos habla, que nos redarguye, que nos advierte, que nos instruye. El mensaje de Dios es claro. Y seríamos peor que Judá si continuamos en pecado, sin prestar atención a las advertencias. Entonces, así como les vino la vergüenza a ellos, también vendría la vergüenza para nosotros, porque no hay pecado oculto que no pueda ser revelado. El pecado tiene que ser expuesto. Termino con esto. Dios nos ama y Él espera que ese amor sea mutuo. Pero ¿cuántas veces lo provocamos a iras y a celos cuando nos ve que lo estamos sustituyendo por otros dioses que ocupan el primer lugar en nuestras vidas? Él buscará siempre la manera de hacernos volver a Él. Si alguna vez usted ha sentido celos y le ha dolido la traición, piense en Dios. ¿Cómo se siente cuando su pueblo lo abandona, le traiciona? Ojalá Dios nunca tenga que decirnos: vuélvete a mí. Este ha sido el devocional del día de hoy. Que Dios te bendiga y que la gracia del Espíritu Santo de Dios te acompañe. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.